Buenas tardes, gracias por estar en esta sesión número 4, viernes 9 de mayo 2025, textos y visiones del mundo. Como dije, les agradezco muchísimo que estén esta tarde acá conmigo para contribuir a que ustedes terminen las actividades correspondientes a las actividades integradoras de la semana número 2 y pues le daríamos cierre a esta semana y que ustedes pudieran salir lo mejor posible, como lo he dicho en los diferentes espacios y también como lo dije el miércoles. Muchas gracias y bienvenidos a esta sesión número 4. Rebeca, y los que puedan apreciarla en la plataforma YouTube más tarde, bueno, tal vez un poco más tarde, pero no creo que pase de un par de horas a partir de que termina la sesión. Creo que, bueno, lo único que había quedado pendiente era como un poco la explicación de las actividades integradoras, pero bueno, pues también creo que eso es bastante importante. Pero bueno, hoy nos vamos a referir a algunos aspectos generales con los cuales podríamos ya cerrar este circulito de qué tiene que ver con las actividades integradoras, con la apreciación, con la consecución y con el análisis que les falta o que nos queda para esto de las actividades integradoras. El objetivo, bueno, vamos a trabajar con el siguiente esquema, que es la siguiente sesión, la agenda, el objetivo de la sesión 4, los temas de la semana, lo que hay que saber, las reglas de comunicación virtual, que es seguramente con lo que voy a empezar, las actividades integradas 3 y 4 que ya se explicaron la semana pasada, lo referente al plagio, las actividades de reforzamiento, dudas generales. Les voy a pedir un poco de trabajo, hoy sí les voy a pedir un poco de trabajo independiente, entonces nada más para que tengan a la mano esto, y sobre todo, bueno, en particular de la actividad integradora 3, que tiene que ver con las diapositivas y algunas recomendaciones generales para este aspecto, porque ya revisé algunos, no tantos, están entregando un poco de manera más espaciada esta semana, pero pues considero súper importante que ustedes puedan reforzar y saber qué es lo que justamente no tienen que hacer. Habrá dudas generales, espero yo, los temas de la sesión número 4 y la despedida para preparar, de la sesión número 5, perdón, temas de la sesión número 5, donde entraremos a otra dinámica que será la semana número 3. Voy a detenerme un poco en esto, porque esa dinámica implica un foro de integración que ustedes deben considerar como si fuera una actividad integradora. El foro tiene que presentarse diario, tienen que presentarse respuestas, son 5 respuestas, y ustedes tienen que llenar cada una de las respuestas todos los días, es decir, una al día. Tienen que completar 5 y no lo pueden hacer, a menos que quieran desafortunadamente una baja calificación, no lo pueden hacer en un solo día ni en una sola actividad todos, ¿no? Es un foro que ustedes creo que ya han llevado, foros de integración, y que les va a permitir, repito, tomar cierta disciplina y cierta, ¿cómo decirlo?, hábito o responsabilidad que con lo referente a poner todos los días, entrar todos los días a plataforma, elaborar una actividad, una participación, investigar un poquito con respecto a los lineamientos que les voy a dar también el día de hoy y colocar sus fuentes de referencia que no se les pueden olvidar. Entonces, bueno, nada más quería recordarles en este sentido, cuál es lo más importante que tenemos nosotros acá y lo que les voy a calificar específicamente. Recuerden, por favor, que si hay dudas me las pueden escribir por este medio, también por comentarios de YouTube y a través de la plataforma, que también sería una parte indispensable e importante, a través de la cual ustedes emiten sus propias opiniones, críticas y demás. También lo pueden hacer a través del foro Aprendiendo. Pues mañana, el fin de semana, no lo reviso, me meto un poco en la plataforma, pero no estoy tan activo como de lunes a viernes y no podría dar su respuesta no podría canalizar sus respuestas en general, porque sería muy complicado, ¿no? El fin de semana no es laboral, entonces, bueno, pues también entiendo esa parte. Como parte de esta situación,
quería avanzar un poco con los temas de la semana. Vamos a trabajar un poquito hoy a partir de un video cuáles son, qué es la comprensión lectora, un poquito entrándonos, como ustedes saben, no hay demasiado tiempo no tenemos demasiado tiempo para explotar ese tema, desafortunadamente. Tuvimos un poquito de tiempo la semana pasada, pero en general ya no se va a poder, tanto como me hubiera gustado. Luego va a venir una cuestión de los mundos de ficción, la literatura en lenguas originarias, que también vimos la semana pasada. El miércoles les coloqué una fuente de referencia que es 68 voces, y que algunos de ellos sí alcanzaron a ver el video y sí alcanzaron a opinar, ¿no? Me gusta esa parte, que hayan puesto cosas y que les hayan ayudado para esto, ¿no? Entonces creo que por ahí funciona bastante bien. Otra cosa, así, lo que hay que saber, recuerden nada más cómo son las divisiones de esta semana. Por ahí una parte hay una novela que es Frankenstein, les van a pedir leer unos fragmentos. También hay un cuento que se llama La Debutante, para la actividad número 3. Para la 4 son lenguas originarias, para lo cual les puede ayudar el material que se llama 68voces.mx y que compartí con con tres animaciones el miércoles en la sesión número 3, perdón. También vamos a presentar lo referente, las principales características y la mejor forma de contestación de las actividades 3 y 4, la comprensión lectora, que también es lo que les vamos a comenzar, y la escritura de palabras si hay un poquito más de tiempo. Les recuerdo también las reglas de comunicación virtual: saludar antes de iniciar una conversación por medio de la mensajería, los foros o el correo electrónico también, respetar postura de los miembros de la comunidad educativa en todos los espacios de la plataforma sin excepción, escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas, ser claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de la plataforma, escribir de acuerdo con las normas ortográficas y gramaticales. Recuerda que la redacción puede cambiar la interpretación del mensaje, y también una coma, una mayúscula, un punto y un acento pueden ser la diferencia entre un mensaje erróneo y uno que no lo es, y desafortunadamente entre un descuento de puntos. Recuerden que cada determinado número de errores ortográficos o gramaticales, es decir, de acentos, comas o de sentido, vamos bajando algunos puntos. Si se repiten, si se repiten, el tipo de error, no el error mismo, sino el tipo de error. Respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa, ser breve y conciso, a menos que se le indique lo contrario, y en particular me voy a referir a la extensión de la actividad integradora 4, porque no la están llenando, están poniendo un renglón, tal vez medio, y eso evidentemente no es acorde con los lineamientos de prepa en línea CEP, en el sentido que ustedes pueden argumentar cuál es su texto, cuál es su respuesta, qué les gustaría, qué tienen para opinar, qué tienen para decir, qué fuentes investigaron, cómo lo van a plasmar, lo que leyeron o investigaron, cómo lo van a plasmar en su actividad. Bien, asegúrate de indicar con exactitud donde tuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementes tu aportación. En ese caso serían las fuentes de referencia, que son obligatorias para la actividad integradora 3 y 4. En la actividad 3, la diapositiva número 11 es las fuentes de referencia. Desafortunadamente me pasó que no colocaron fuentes de referencia en una de las actividades, en la actividad número 3, y eso está súper penalizado porque se especifica en las instrucciones, y de acuerdo a las reglas de comunicación virtual que están viendo en la pantalla, también tienen que asegurarse de indicar con exactitud dónde obtuvieron la información. Siempre que hago eso les pongo la misma pregunta. La pregunta es muy simple y es, si no colocas fuentes de referencia, ¿quiere decir que no leíste nada? Pues obviamente no, pero ese es el mensaje que das cuando no pones ninguna fuente de referencia. Ese es el mensaje. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta. Vamos a comenzar con un video de comprensión lectora. Le voy a pedir a Rebeca y a todos los que están en casa también, que si pueden participar a través de YouTube o la plataforma, a través de la mensajería, lo hagan. Les voy a pedir, Rebeca, que lo voy a escribir, me den su opinión del video. No me tienen que dar un resumen, quiero la opinión del video.
Y por ahí, antes de que se me olvide, me preguntaron durante el día, ayer, en qué momento pongo los puntajes extra por haber asistido. Nada más les recuerdo, por favor, también que debes participar activamente, y cuando yo te pido participar, debes contestar activamente, y no se trata solo de ingresar. Si ingresas sin participación activa y escritura y contestación de preguntas, como en este caso, con el video que estamos viendo, no puedo otorgarte el puntaje extra. Sin embargo, si hiciste eso, yo pongo los puntos extra hasta el final de la semana, es decir, sería hoy o el fin de semana, dependiendo de cuántas veces dependiendo de quién asistió, pongo el puntaje, ya sea en una clase o ya sea en 2 clases, que sería el caso de algunos, como Rebeca, que tendría la participación el miércoles, el día de hoy, obviamente si participa activamente. Por favor, confírmame, Rebeca, si comprendiste lo que vamos a hacer con el video, sería genial. Gracias. Listo. Va el video. La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que estamos leyendo. Tampoco es que haga falta ser Einstein para deducir qué es la comprensión lectora. Lo que ya me cuesta de entender es cómo profesionales son capaces de decir algo como esto. La comprensión lectora baja 7 puntos debido a la pandemia. Vaya, leyendo estas cosas yo me pregunto lo siguiente. ¿Qué pasa con una persona que, por ejemplo, ha tenido que estar 3 meses en el hospital tumbado en una cama? Cuando se intenta poner de pie, ¿se le ha olvidado caminar? Cuando vamos a casa de un familiar, al cual hace medio año que no visitamos, resulta que se nos olvida dónde está el aseo, la cocina. Se nos olvida. Que no se engañen. Si nuestros chicos y chicas, si nuestros pequeños no comprenden lo que leen, es que no les han enseñado a hacerlo. Porque en mi caso concreto, la comprensión lectora fue algo que tuve que aprender yo por mi cuenta. En mi colegio nadie me enseñó a hacerlo. Fijaros qué cosa más absurda. En los colegios tenemos una asignatura que se llama educación física. ¿Qué se enseña? ¿Te enseñan cómo respirar correctamente? ¿Te enseñan cómo hacer ejercicio para que no te hagas daño? ¿Te enseñan a caminar de una forma correcta? Estas cosas que acabo de decir son cosas de educación física, de educación del físico. Y en educación física, pues se hacen otras cosas, como medir tus capacidades para correr 100 metros o qué tal se te da jugar a un deporte. Se miden tus capacidades físicas, pero no hay una educación de tu cuerpo, de tu físico, para que lo uses bien. Igual que durante años, en la clase de literatura o de lengua española, nunca me enseñaron a leer correctamente una poesía. Ahora, eso sí, te tienes que aprender todos los tipos de rimas que existen. Algo que a lo mejor no te va a servir en la vida. Pero hablar correctamente, que te va a servir toda la vida, eso no te lo pueden enseñar. No te pueden enseñar a leer correctamente. No te pueden enseñar a comprender lo que estás leyendo. No, es más importante que sepas lo que es un pareado y si tiene una rima consonante o asonante. Disonante. ¿Consonante y asonante? ¿Sí? Por eso cuando leo un artículo en el cual un instituto de no sé qué ha hecho un estudio sobre la comprensión lectora, yo me parto de la risa. Gente que está cobrando una pasta para decirte que no, ha sido por la pandemia o no, ha sido por el cierre de colegios, que los niños no comprenden lo que leen, que ha habido un retroceso. Si en el colegio nos enseñaran bien cómo comprender lo que estamos leyendo, no se nos olvidaría. Y si encima te enseñan cómo comprender lo que lees y a la vez te inculcan esa práctica de la lectura de comprensión, no se te olvida. Claro, si a todo esto le unimos que a los niños pequeños empezamos a darles los teléfonos móviles desde chiquititos, sí, serán unos auténticos máquinas jugando a videojuegos, pero no tendrán ni idea de cómo interaccionar con otras personas a nivel oral y a nivel escrito. Por eso hoy quiero daros unos cuantos trucos, unos cuantos conceptos para que, si sois papás o si sois profesores, podáis inculcar unos buenos hábitos de lectura y de práctica a los más jóvenes. Punto número 1. El hábito, en este caso, sí hacia el monje. Imagina que vas caminando por la calle y tienes que entrar a un supermercado a hacer la compra. Entras a un supermercado que no conoces y te puedes pasar 1 hora buscando todo lo que tienes que comprar.
Pero ¿qué pasa si vas a un supermercado donde ya has ido 20, 30 veces? Ya sabes dónde está todo. En lugar de 1 hora, estarás 20 minutos. Cuanto más hagas una cosa, más práctica tendrás y más habilidades tendrás para llevar a cabo esa función. Así que cuanto más leamos en voz alta, mejor comprensión lectora tendremos. Yo cuando veo a papás y a mamás que dan para leer a sus hijos un libro y los dejan en un rincón ahí, venga, lee durante 1 hora. Pero en voz baja, no me molestes. Los niños tienen que acostumbrarse a leer en voz alta. Porque leer en voz alta, aparte de que mejora la comprensión lectora, mejora ese miedo que pueden tener en un futuro a hablar en público o a leer en público. Lo que va a hacer es eliminar ese miedo. Va a hacer que sean mucho más extrovertidos y les va a enseñar a relacionarse mucho mejor con la gente. Práctica de lectura en voz alta, no solamente para los locutores y actores de doblaje, para todo el mundo y más a los más pequeños. Otro buen truco para mejorar la comprensión lectora es afrontar la lectura de un párrafo, por ejemplo, sabiendo que tienes que resumirlo. Tu enfoque en la lectura va a ser diferente. No vas a leer por leer, vas a estar más concentrado y vas a saber lo que estás leyendo. Vas a entenderlo. Y a la vez que vas estructurando eso que estás leyendo, vas conformando una imagen mental. Esa imagen mental es la que luego nos va a dar esas pistas para reconstruir eso que hemos leído. Otro buen consejo es que cuando hagamos lectura en voz alta, busquemos la pausa más rápida que podamos encontrar. Si nada más empezar a leer una frase, buscamos una pausa lo antes posible, tendremos un segundo de tiempo para ver lo que viene después, para entender aquello que estamos leyendo. Porque esta manía de leer rápido, todo a toda velocidad, hace que sí, lo digamos en voz alta, la gente lo escuche, pero nosotros no entendemos nada. Usar las pausas de forma inteligente y de forma narrativa va a hacer que entendamos y que quien nos escucha también nos entienda mejor. Enseñad a los más jóvenes que tienen que parar. Cuando vean un punto, tienen que parar. Cuando el sentido narrativo de una frase le pida a una persona detenerse, hay que parar. Otro buen truco es leer poco a poco. No hay prisa, no hay necesidad de correr a la hora de leer. Aparte de incorporar pausas a una lectura, hay que incorporar un ritmo pausado. Un ritmo pausado no es solamente hacer pausas, es ir más lento, poco a poco, porque nuestro cerebro es capaz de almacenar un montón de información a corto y a medio plazo. Pero no se lo compliquemos. Y sobre todo si estamos iniciando un hábito de lectura, de comprensión, no queramos hacerlo todo rápido y mucho menos sin hacer una pausa. Y para acabar quiero haceros una pequeña reflexión. Todos, desde los más jóvenes hasta los más mayores, nos estamos volviendo idiotas. ¿Y sabéis por qué? Por esto. Los teléfonos móviles. Y más concretamente, por las redes sociales. No me voy a meter ahora en el debate de si son buenas o son malas. Me meto en que no sabemos usarlas. En que nos hemos acostumbrado a leer textos muy cortos. A que cada vez que tenemos que escribir nos estamos acostumbrando a usar frases cortas. Frases muy sencillas. Y cuanto más sencillo es el lenguaje, más fácil es de entender. Pero si nos acostumbramos a leer frases más complejas, nuestra capacidad de entendimiento y de comprensión lectora aumenta. Y en las redes sociales estamos muy acostumbrados a frases sencillas, cortas, de fácil entendimiento y que son para tontos. Y los nuevos formatos de consumo rápido en las redes sociales también nos hacen que todo el contenido que tenemos que asumir lo queramos de forma rápida. Entonces nos da pereza leer un párrafo de un libro. Preferimos leer un titular. Y si nos lo dan en una imagen, nos basta con la imagen. Cuanto más entrenemos a nuestro cerebro en la complejidad de un lenguaje, mejor vamos a responder ante la lectura. Mejor vamos a comprender las cosas. Tendremos una capacidad intelectual multiplicada. Ya los más jóvenes los estamos acostumbrando a eso, a lo fácil. Quítale la tablet y dale un libro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Listo. ¿Listo, Rebeca? Te escucho sobre... Bueno, quiero saber tu opinión del video. Te espero mientras escribes, no hay problema. Y están viendo a Billy, bueno, en la pantalla están viendo
una serie de habilidades que son las que deberían desarrollar, todos deberíamos desarrollar para tener una comprensión lectora ideal, o bueno, una comprensión de lectura de acuerdo con ciertos parámetros y estándares, ¿no? Las habilidades, conforme yo voy leyendo, son identificar, inferir, sintetizar, relacionar, interpretar y evaluar. Son las 6 habilidades básicas que deberíamos desarrollar a partir de la comprensión lectora. Todas las actividades integradoras de este módulo y de los siguientes persiguen que ustedes puedan desarrollar o poner en práctica o practicar alguna de estas 6 habilidades. Identificar, inferir, sintetizar, relacionar, interpretar, evaluar. Son las 6 formas en las cuales nosotros tendríamos que, repito, evaluar algunas cosas en particular, ¿no? Sobre todo cuando nos encontramos frente a un texto escrito. Esto es un poquito distinto, aunque sí funciona también muy bien. Si lo hacemos, esto es distinto si lo hacemos con un texto científico o informativo, pero al final lo que importa es que podamos identificar nuestras habilidades y que las desarrollemos. Así que esta semana y la próxima vamos a trabajar un poco en ese sentido de poder desarrollar las habilidades de identificación, inferencia, síntesis, relación, interpretación y evaluación. ¿Sí? Entonces, eso es algo por lo que seguiremos trabajando. Ahora, mientras Rebeca termina, yo me voy a enfocar en lo que, bueno, obviamente primero leo lo de Rebeca y después vamos a enfocarnos en lo que les pido. Dice que a veces no sabemos cómo comprender una lectura, ya que no tenemos el hábito de leer y estamos acostumbrados a escribir palabras sencillas y cortas. Frases en general, Rebeca, sí le podemos hacer una corrección ahí, pero no importa, el punto ahí es lo que habla el video. No habla exactamente de cómo leer mejor y cuál es la mejor técnica, no nos está diciendo eso, lo que nos está diciendo es otra cosa. Son como recomendaciones para poder hacer eso. Son recomendaciones que ya habíamos, de que ustedes seguramente han escuchado muchísimo, pero que pues, no está de más repetírselas, ¿no? En ese sentido. Ahora voy a regresar, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis en este caso. Recuerden nada más, por favor, que esta semana ustedes tienen, a partir de ustedes tienen que realizar 2 actividades integradoras, la número 3 y la número 4. Y esa actividad número 3 y número 4 se van a complementar con algunos materiales como los que ven en la pantalla. Son materiales que les van a ayudar a reforzar lo de la semana anterior y a obtener nuevos conocimientos y espero yo también aprendizajes a partir de esta semana, ¿no? Entonces, el miércoles anterior les pusimos el sentido de la vida, que es una especie de reflexión filosófica de cuál es la forma en que los seres humanos se han preguntado por qué están aquí, hacia dónde van a ir después. Tiene un elemento religioso, un elemento filosófico y les ayuda muchísimo, repito, a saber lo que piensan algunos escritores y también cómo desarrollar eso cuando me lo opinan. En la actividad integradora número 3, que también voy a mostrar en breve a continuación, en esa actividad les están pidiendo específicamente que ustedes, por ejemplo, en la 4, en la 3 les piden a través de los 2 textos, los cuales tienen que leer, revisar, investigar y analizar. Les piden cuál es el sentido de la vida para Brick Frankenstein y cuál es el sentido de la vida para la debutante, su personaje y su escritora. Ustedes tienen que contestar de acuerdo con el video. Si no contestan cosas que se relacionen con el video, pues sabré que no han visto el video, porque es muy fácil relacionar uno con el otro. Otra cosa importante acá es en lo cual me voy a tener. Literatura y realidad, lo ficticio y lo real es muy importante. En la última pregunta de la actividad integradora 3, la que implica, me parece que es la diapositiva número 10, les preguntan cuál es la influencia de la ficción en la realidad. No si ha creado mundos posibles, no si Frankenstein, no si Leonora Carrington o la debutante, eso no les están preguntando y la mayoría se equivocan en esa pregunta. La pregunta concreta es
¿cuál es la influencia de la ficción en la realidad? Al revés, normalmente siempre buscamos la influencia de la realidad dentro de la ficción, es decir, en qué se inspiró Mary Shelley para escribir Frankenstein. Ahora nos está diciendo que hagamos lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Que ustedes puedan revisar lo que se ha hecho y también, por supuesto, revisar cómo afecta a la sociedad la literatura. O sea, al revés, no lo real sobre lo ficticio, sino lo ficticio sobre lo real, que es algo que voy a leer aquí. Dice acá, para definir qué es ficción se parte del latín fingere, que significa figurarse, imaginar. También tenemos el adjetivo fictus, que significa imaginario, inventado, fingido o falso. Después hay unas definiciones y lo que me interesa es esta segunda parte. Se considera que un mundo se acerca al verdadero, un escrito se acerca al verdadero cuando aparentemente se describe la realidad concreta o histórica en la que se desarrollan los sucesos del texto. La literatura está relacionada con la realidad debido a que en aquella se abordan elementos de esta, pero lo hace de una manera estética. Cabe aclarar que no todo lo que es ficción es literatura y viceversa, o sea, no toda la literatura es ficción. Con el desarrollo de la teoría literaria se empezó a hablar de la autonomía de la literatura respecto a la realidad. Y aquí los mundos posibles en la literatura son muy variados y aquí nos presenta la ficción y mundos posibles. Es algo que también deberían considerar para las siguientes semanas. Esto porque les van a pedir en particular en la semana número 4 que desarrollen alguno de este tema que es ficción y mundos posibles. Y justo aquí es donde se van a referir. Se van a acordar de esta información en la semana número 4 si leen con cuidado las instrucciones. Y bien aquí los tipos de mundo que existen: realista, maravilloso, onírico, mítico, utópico, ciencia ficción, y realismo. Son elementos indispensables y muy importantes sobre esto, ¿no? Entonces, pues para que consideren sobre todo cómo es qué sentido tiene esto, ¿no? Entonces, bueno, nada más. Y aquí vienen sus definiciones o características. El realista, por ejemplo, no es que sea la realidad, sino que se apega mucho, pero no es real. El maravilloso, el onírico, el mítico, el utópico, la ciencia ficción, el tipo de mundo sería ciencia ficción, y el realismo, ¿no? Con todo eso sería importante que ustedes, repito, revisaran esto para contestar la pregunta la diapositiva número 10, que se refiere a ficción y mundos posibles. Me voy a referir a esta un poquito más adelante. Entonces, bueno, si tienen alguna duda o pregunta, por favor, Rebeca, pues háganmela saber. Vamos ahora con una actividad de reforzamiento donde le voy a dar más o menos unos 10 minutos, tal vez menos, a Rebeca para que haga lo siguiente, por favor. Es una participación que va a ir directamente con lo que participaron antes y obviamente va a repercutir en su nota o calificación de esta sesión. Dice, revisa las instrucciones de la actividad integradora 3, voy a ponerlas yo y ahí las voy a dejar fijas. Elabora la diapositiva 3 con citas o paráfrasis, es decir, hazla como si la hicieras en tu casa haciendo la tarea y compártela en el chat. ¿Ok? Aquí voy a esto. Actividad integradora 3. Dice la diapositiva número 3. Acuérdense que tienen que hacer 11 diapositivas, que es lo que hablaba un momento. Si no ponen las fuentes de consulta es muy difícil calificarlos alto. Y dice Mary Shelley su contexto. Quiero que pongan en práctica el contexto de la obra. ¿Y cuál es? Bien acá, investiga en internet el contexto de la obra y de la autora, cuándo y dónde fue escrita la obra, cómo era la sociedad europea, inglesa, suiza y alemana en la primera mitad del siglo y por qué escribió la autora esta obra. Lo que quiero que investiguen, Rebeca, es la tercera pregunta, eso que acabo de leer. ¿Por qué escribió la obra esta autora? ¿En qué se inspiró? ¿Qué quiso demostrar? ¿Qué quiso dar a entender? Y continuamos, elige los elementos que consideres más relevantes del contexto para el análisis del texto y represéntalos en la diapositiva. Emplea audio y texto, no más de 150 palabras, usa tu creatividad. No es necesario que uses audio ahorita, pero sí es necesario que respondas por qué la autora escribió esta obra. ¿Por qué escribió la autora esta obra? Es importante que me lo contestes, que investigues un poquito
No sé si se acuerdan que el viernes pasado me parece que fue, les puse este material. Y ese material tenía que ver con la británica Mary Shelley y me tiene que contestar. Entonces puedo dejarlo ahí, puedo dejar las instrucciones, pero lo más importante es que ustedes, repito, me contesten las preguntas que les estoy haciendo. Para recapitular, antes de preguntarle a Rebeca si tiene alguna pregunta y que comience a trabajar evidentemente, es leo, investigo, hago la diapositiva número 3, pero en particular me voy a enfocar en donde dice por qué escribió la autora esta obra. En esta parte me voy a enfocar por qué escribió la autora esta obra y voy a contestar como si estuviera haciendo las diapositivas de mi tarea. Si ya lo contestaron, me gustaría ver que copiaran y pegaran en el chat si ya terminaron la actividad, que son los pocos, y si no la han terminado, les voy a pedir que la comiencen a hacer. Recuerden que el límite de palabras es 50, no es necesario que pongan las imágenes, pero sí considero importante que ustedes pongan las 50 palabras, ¿vale? Muchísimas gracias. Rebeca, avísame por favor si tienes alguna duda o pregunta y te doy unos 5 o 7 minutos para contestar por qué escribió el autor esta obra. De una vez, si quieres contestar algunas de las otras preguntas, lo puedes hacer y ya no tendrías que hacer esta diapositiva. Nada más la copias y pegas en tu presentación. Listo, Rebeca. Adelante, por favor.
¿Cómo vas, Rebeca? Avísame, por favor.
Listo, Rebeca. Ojalá hayas podido terminar y puedas compartir en algún momento la diapositiva número 3 y hayas como logrado poner en práctica todo lo que nos hemos propuesto en este par de semanas, que tiene que ver con citas, paráfrasis, investigación, lectura y habilidades de desarrollo de habilidades de comprensión lectora. Aunque repito, no tuvimos mucho tiempo, sí considero que ustedes ya pueden tener más información, aprendizaje y conocimiento que en otras ocasiones. Bueno, nada más vamos a cerrar esta sesión hablando sobre lo de la próxima semana, que es la actividad integradora número 6. Es la parte que me preocupa, me voy a tener un poquito en esa. Por supuesto, Rebeca, si tienes dudas, avísame. Y si terminas también, con gusto lo leemos. Es un foro de participación diaria, son 5 participaciones y quería adelantar un poquito, aunque obviamente lo voy a repetir la próxima. Voy a hacer un muy breve comentario al respecto de esto. Ustedes deben revisar algunos textos, algunos están aquí de hecho. Son 2 enlaces en los cuales deben primero cuidar que desde el principio no compartir esto, es decir, no van a contestar esa pregunta desde el inicio, sino que la van a contestar como se puede hacer hasta la última participación. Son 5 y les recomiendo varias cosas en ese sentido. La primera es que participen todos los días, que comiencen desde el lunes a hacerlo, y que si comienzan de lunes y terminan el viernes es mucho mejor. También otra cosa que es importante destacar es que ustedes no es necesario que si en algún momento no tienen alguna participación, lo que pueden hacer es, si el lunes pude hacerlo pero el martes no, puedo retomar el miércoles y luego jueves, viernes, sábado y domingo puedo participar los fines de semana. Pero lo que no debo hacer es colocar 2 veces en un día participaciones, y lo que mucho menos debo hacer es colocar 5 participaciones en un solo día. Y lo que todavía menos debo hacer es colocar 5 participaciones en una sola participación. Eso es lo peor que podríamos hacer. Entonces, bueno, nada más son cosas que voy a explicar la próxima semana, pero por ahora me parece importante que ustedes tengan este conocimiento y que sepan desde el inicio cuál es... que me parece importante que desde el inicio sepan cuál es la estructura del foro de integración. Repito, 5 participaciones, 1 por cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y concentrados en revisar eso. No olviden, por favor, los requisitos son cumplir con un párrafo de 5 a 8 renglones de manera obligatoria, colocar fuentes de referencia, y respetar las reglas de etiqueta y reglas de comunicación virtual, así como las reglas de ortografía y redacción, ¿no? Entonces quería repasar con ustedes eso porque me parece súper importante y me parece que reviste particular importancia, porque yo no los veo antes del miércoles. Entonces, y ya para el miércoles tendrán por lo menos la segunda participación. Entonces, si la hacen la primera el miércoles tampoco está mal, pero bueno, ojalá puedan ver este video, revisar lo que tienen que hacer a partir de la próxima semana. ¿Ok? Por favor, Rebeca, avísame si tienes alguna duda o pregunta, y si puedes enviar tu participación por correo o a través de la plataforma, te voy a tomar en cuenta para tus puntajes extra. ¿Ok? Muchas gracias a todos por su participación y asistencia, también a los que van a ver el video más adelante, que también pueden hacer sus comentarios a través de la plataforma, en un comentario en YouTube o bien a través de la plataforma del chat. Muy bien, muchas gracias a Rebeca por haber asistido, y también a los demás que van a ver este video más tarde por haber asistido y espero participado activamente. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana para la sesión número 3, que para aquellas personas que sean, aquellas alumnas que sean madres, pues un feliz Día de las Madres, y que pueda contar con esto. Vamos a ver, voy a leer leo para finalizarlo. Rebeca, escrita en 1816 en la mansión de Lord Byron, National Geographic. Bien, ahí nada más te faltó poner el año. Fue escrita porque Lord Byron propuso que cada miembro del grupo escribiera una historia de terror. Frankenstein no era el nombre del monstruo, sino su creador. Perfecto. No te preocupes, no pasa nada. Con eso yo considero muy buena tu aportación. Lo único que te faltaría, como te dije, es el
el año. Si puedes copiar y pegar esto, lo puedes copiar y pegar hacia allá, sería excelente. O sea, lo puedes copiar y pegar hacia tu trabajo ya real, no esta práctica. Sería absolutamente genial porque tendrías muchos elementos, ¿vale? Muchísimas gracias, Rebeca, que estés muy bien. Gracias por tu participación y nos vemos la próxima semana.